¿Alguna vez sentiste que una sola conversación podía cambiarlo todo? Que alguien con solo unas palabras y una mirada diferente desordena por completo tu mundo tranquilo. Me llamo Elena, tengo 27 años, y siempre pensé que sabía quién era. Me gustaba el café en silencio, los atardeceres con mi perro Max en el regazo, y una vida sin sobresaltos. Pero todo empezó a tambalearse el día en que Valeria, mi mejor amiga, me miró diferente, con esa chispa en los ojos que siempre anticipaba algo peligroso. Esa tarde en mi habitación llena de libros, risas y promesas inocentes, algo dentro de mí se rompió. Y todavía no sé si fue miedo o curiosidad. Valeria siempre ha sido ese tipo de persona que entra a una habitación y parece que la luz cambia. Habla con seguridad, se mueve con gracia y tiene ese talento extraño para sembrar dudas en los demás, como si supiera exactamente en qué rincón de tu alma anida la incertidumbre. Aquel día, mientras Max dormía tranquilamente junto a la ventana y el sol de la tarde dibujaba sombras largas sobre el piso, Valeria me lanzó una pregunta que me hizo fruncir el ceño. ¿Nunca te has sentido encerrada en tu propia vida?, dijo como si fuera algo cotidiano, mientras jugaba con la tapa de su botella de agua. Me reí con nerviosismo. No supe qué responder. Nunca me había hecho esa pregunta. Pero lo más inquietante no fue la pregunta en sí, fue el modo en que me miraba cuando la hacía. Como si ya supiera que mi respuesta era sí, aunque yo aún no lo sabía. A veces creo que te estás perdiendo de experiencias que podrían revelarte quién eres en realidad, añadió. No me refiero a locura sin sentido, sino a abrirte a otras formas de sentir, de conectar incluso con lo que creías conocer demasiado bien. Sus palabras me hicieron sentir como si el suelo se deslizara lentamente bajo mis pies. Miré a Max, que respiraba con esa calma suya tan contagiosa, y sentí algo raro, una incomodidad que no sabía de dónde venía. Hasta ese momento él había sido mi refugio. ¿Por qué ahora me generaba preguntas? Valeria siguió hablando sin darme espacio para ordenar mis pensamientos. Mencionó vínculos profundos, lealtades silenciosas, y cómo a veces confundimos el amor con el hábito. ¿Nunca pensaste que hay formas de amar que no nos atrevemos ni a imaginar? Soltó como quien lanza una piedra al agua y observa las ondas. Sentí un escalofrío. No por el contenido de sus palabras, sino por el tono con que las decía, suave, casi hipnótico. Como si me estuviera preparando para algo. Me removí en el sofá. De pronto mi habitación, mi espacio seguro, ya no se sentía tan mío. Valeria, ¿a qué te refieres exactamente?, pregunté con voz apenas audible. Ella solo sonrió, se levantó y acarició a Max en la cabeza con ternura. A veces, Elena, los límites están solo en nuestra mente. Y tú estás a punto de descubrirlo. En ese instante el corazón me latía fuerte. No sabía si era miedo, desconcierto o algo más oscuro. Pero supe que esa conversación marcaría un antes y un después. Los días que siguieron a aquella conversación no fueron iguales. Algo había cambiado, aunque todo pareciera seguir igual. Max seguía esperándome junto a la puerta con esa cola que no paraba de moverse. Valeria seguía viniendo a casa como siempre. Pero yo ya no era la misma. Empecé a notar que Valeria me miraba diferente. Sus frases, antes divertidas o alocadas, ahora llevaban un tono más pausado, casi calculado. Una tarde cualquiera, mientras estudiábamos en mi cuarto, volvió a sacar el tema con esa naturalidad que desarma. Elena, ¿alguna vez sentiste que el amor puede ir más allá de lo que la sociedad dicta? Me quedé quieta. Tenía el lápiz en la mano y no sabía si seguir subrayando o simplemente dejarlo caer. No contesté. Me limité a mirar cómo Max dormía, enroscado, ajeno al torbellino que se gestaba en mi interior. Mira cómo confía en ti, continuó Valeria con voz suave. ¿Sabes que hay personas que pasan toda su vida sin conocer una conexión así? Me reí, nerviosa sin saber por qué. Pero ella insistía. Sus palabras eran como agua tibia que se cuela por las grietas de un muro. No te estoy diciendo que hagas algo malo, dijo de pronto mirándome fijo. Te estoy hablando de explorar, de comprender el amor desde otro ángulo. Max es especial. Tú lo sabes. Lo sientes. Y ahí fue cuando algo en mí se tensó. Me sentí culpable, como si simplemente escucharla ya fuera a traicionar algo, o a alguien.
pero Valeria sabía cuándo presionar. Siempre lo supo. A veces basta con una caricia o una mirada distinta, susurró como si compartiera un secreto milenario. Nadie tiene por qué enterarse. No cambiará lo que sientes por él, solo lo transformará. Me levanté del sofá de golpe. Fui a la cocina con la excusa de buscar agua, pero en realidad necesitaba respirar. El aire me faltaba. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía simplemente decirle basta? Cuando volví, Valeria ya estaba sentada en el piso acariciando a Max, hablándole como a un niño pequeño. La escena me desconcertó. Te juro que todo será natural, me dijo sin mirarme. Deja de tenerle miedo a tus emociones. Lo que se siente de verdad, no puede estar mal. En ese instante lo entendí, no estaba jugando. No era una charla sin importancia. Era una puerta que ella estaba forzando a abrir, y yo estaba parada justo del otro lado, con la mano temblando sobre el picaporte. Era viernes. De esos en los que el cielo parece más pesado, y el silencio de la casa se siente más profundo de lo normal. Esa noche Valeria llegó sin previo aviso. Llevaba una botella de vino tinto y una mirada distinta, más firme, más directa, como si ya supiera lo que iba a pasar. Hoy vamos a hablar sin filtros, dijo al entrar, mientras se sacaba la chaqueta y se acomodaba como si fuera su casa. Yo no dije nada. Algo en mi estómago se retorció apenas escuché su tono. Max se levantó de su rincón, vino hacia mí y apoyó la cabeza sobre mi pierna, como siempre hacía cuando notaba que algo me inquietaba. Lo acaricié buscando refugio en ese gesto mecánico que tanto me calmaba, pero esa vez no funcionó. Nos sentamos en la sala. Ella llenó 2 copas de vino y me tendió una. No pude evitar notar que sus manos no temblaban. Las mías, en cambio, apenas sostenían el cristal. No se trata solo de Max, Elena, empezó como quien revela el corazón de un secreto muy esperado. Se trata de ti. De lo que te niegas a explorar por miedo a lo que los demás piensen. La escuchaba y sentía que cada palabra empujaba una puerta dentro de mí que llevaba años cerrada con llave. ¿Por qué me sentía tan vulnerable? ¿Por qué parte de mí quería seguir escuchando? Valeria hablaba de conexión, de trascender límites, de vivencias transformadoras. Yo la miraba tratando de leer entre líneas, pero ya no sabía si lo que decía era real o solo el reflejo de sus propios deseos proyectados en mí. Max jugaba con una pelota a pocos metros, completamente ajeno a la tormenta emocional que se gestaba en esa sala. Por momentos me preguntaba si él percibía algo. Si notaba la tensión en mi voz o en mi respiración contenida. Valeria, con una calma casi hipnótica, se acercó más. Tú no estás sola en esto. Estoy contigo en todo, dijo, y puso su mano sobre la mía. Fue ese toque lo que encendió todas mis alarmas. Mi mente gritaba que me levantara, que me alejara. Pero mi cuerpo, simplemente no respondía. Me miraba con esa mezcla de dulzura y convicción que siempre había utilizado para salirse con la suya. Confía en mí, susurró. Nadie lo sabrá. Solo nosotras. Será nuestro secreto. El aire se volvió más espeso. El silencio más violento. Y yo, sentada frente a ella, sentí por primera vez que estaba a punto de traicionarme a mí misma. No con acciones, sino con la simple posibilidad de ceder. Esa noche no fue como las demás. Fue el umbral entre lo que fui, y lo que estaba a punto de descubrir de mí misma. El silencio se volvió insoportable. Era espeso, casi tangible, como si flotara entre Valeria y yo, llenando cada rincón del cuarto con una tensión que dolía respirar. Ella seguía ahí, frente a mí, con esa mirada que parecía saberlo todo, como si pudiera leer los pensamientos que ni siquiera yo me atrevía a pronunciar. Max descansaba a un costado, su respiración lenta y rítmica contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. La decisión es tuya, Elena, dijo ella, con voz suave pero firme. Nadie más tiene ese poder. Solo tú. Mis manos temblaban. No por miedo a ella, ni siquiera por lo que estaba insinuando, sino por la lucha que estallaba dentro de mí. Una parte quería gritar, correr, desaparecer. Otra, una parte oscura y desconocida, sentía una curiosa mezcla de atracción, desconcierto y culpa. Valeria se acercó un poco más.
Me rozó el brazo y me susurró. No estás sola. Estoy aquí. Contigo. Esa frase, que tantas veces había sido un consuelo en otros momentos de mi vida, esta vez me pesó. Me hizo darme cuenta de lo atrapada que me sentía, no en un cuarto, sino en una red emocional que yo misma había permitido tejer. Quise hablar, decir algo, pero la garganta me ardía. Era como si el cuerpo supiera lo que el alma aún no terminaba de aceptar. Intenté concentrarme en Max. Lo miré. Sus ojos inocentes, su calma, todo en él me recordaba quién era yo antes de todo esto. Antes de las insinuaciones, de las preguntas, de la duda que se fue metiendo como una sombra. Valeria me tomó las manos con delicadeza, con esa mezcla de ternura y presión que siempre utilizaba cuando quería convencerme. Solo déjate llevar, dijo. No tienes que forzar nada. Lo natural encuentra su camino. Y en ese instante algo dentro de mí se quebró. No por debilidad, sino por claridad. Me di cuenta de que no quería seguir escuchando, ni justificando, ni temiendo. Lo que estaba pasando no era amor, ni conexión, ni búsqueda interior. Era una línea. Una línea que no debía, ni podía, cruzar. Me aparté despacio. No puedo, dije. Mi voz salió baja, temblorosa, pero firme. Ella me miró en silencio. Primero con sorpresa, luego con algo que parecía decepción. Bajó la mirada, asintió lentamente. Y en ese momento supe que algo entre nosotras se había roto. Pero también supe que algo en mí se había salvado. Después de esa noche la casa ya no volvió a sentirse igual. No hubo discusiones, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio denso, cargado, que se posaba en el aire como si algo invisible nos estuviera recordando constantemente lo que casi pasó. Valeria se fue sin decir mucho. Me dio un abrazo corto, casi automático, y un nos vemos que sonó vacío. Cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera que la madera también la juzgara. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentada en la cama, abrazada a mis rodillas, con la lámpara encendida y Max a los pies. Él me miraba de vez en cuando, ladeando la cabeza, como si intuyera mi desvelo. Yo solo podía pensar, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿En qué momento permití que algo tan distorsionado entrara en mi espacio más íntimo? En los días siguientes intentamos fingir normalidad. Valeria volvió a aparecer por casa como si nada. Con su risa de siempre, con sus frases ingeniosas, con su perfume que dejaba huella incluso después de irse. Pero entre nosotras ya no era lo mismo. Las miradas no duraban tanto. Las bromas caían al suelo sin fuerza. Y cada vez que Max se acercaba a mí para acurrucarse, un escalofrío me recorría la espalda. No era culpa suya, lo sabía. Él no entendía nada. Pero yo sí, y eso era suficiente para que algo dentro de mí se encogiera. Valeria, por su parte, comenzó a lanzar comentarios disfrazados de humor. ¿Te arrepientes o solo te asustaste? Soltó una vez, mientras tomábamos café. Me reí por compromiso, pero me dolió. No por la frase en sí, sino por el tono. Como si todo hubiese sido una especie de juego fallido. Esa fue la primera grieta visible. Porque no se trataba solo de lo que evitamos hacer, sino de todo lo que quedó flotando entre nosotras, la presión, la manipulación, las dudas. Empecé a evitarla. A poner excusas. A responder con mensajes cortos. Ella notó el cambio, claro. Pero nunca dijo nada. Solo seguía apareciendo, hasta que un día dejó de hacerlo. La ausencia no fue inmediata. Fue como una luz que se va apagando poco a poco. Pero con el tiempo el silencio entre nosotras se hizo definitivo. Y aunque al principio me dolió, también fue un alivio. Lo más difícil, sin embargo, fue mirar a Max a los ojos. Porque cada vez que lo hacía, recordaba lo cerca que estuve de romper algo sagrado. Algo que ni siquiera necesitaba ser explicado, solo respetado. Y ahí entendí que hay silencios que gritan más que 1000 palabras. Y que hay decisiones que, aunque duelan, te salvan. Al principio lo intentamos. Ambas. Fingimos que todo seguía igual, como si la noche en mi habitación nunca hubiese sucedido. Seguíamos hablando de series, de libros, de cosas sin importancia.
pero cada palabra flotaba en un espacio lleno de huecos. Como si el silencio gritara lo que nosotras no nos atrevíamos a decir. Valeria ya no era la misma. O tal vez sí, y la que había cambiado era yo. Sus visitas se volvieron menos frecuentes. A veces me avisaba, a veces simplemente aparecía sin tocar, como solía hacerlo antes, pero ahora ese gesto ya no me parecía tierno, sino invasivo. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, soltó una frase que se me clavó como una espina. ¿Sabes? Creo que te frenaste justo cuando estabas a punto de liberarte. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos no reían. Me quedé callada. No sabía cómo responder sin herirla, o sin herirme. Porque en el fondo aún me costaba aceptar que una parte de mí sí estuvo a punto de rendirse. Después de ese comentario, algo en mí se quebró. Empecé a evitarla con más firmeza. Inventaba excusas, posponía encuentros, apagaba el celular. Ella lo notó, claro. Lo notó todo. Un día me envió un mensaje corto. No pensé que terminaríamos así. Pero si lo decidiste, lo respeto. No le contesté. No porque no tuviera palabras, sino porque no tenía fuerzas para elegir entre lo que sentía y lo que debía proteger. Max, mientras tanto, seguía siendo el mismo de siempre. Leal. Presente. Pero yo ya no podía acercarme a él con la misma naturalidad. Cada vez que intentaba jugar con él, una sombra me caía encima. No era culpa suya. Lo sabía. Pero el recuerdo era inevitable. Valeria había sido una parte fundamental de mi vida. Mi amiga, mi compañera, mi confidente. Pero también había cruzado una línea que yo nunca quise cruzar. Y aunque no pasó lo peor, el solo hecho de haber estado tan cerca dejó una marca que no pude borrar. Con el tiempo nuestras conversaciones se redujeron a saludos esporádicos. Ya no hablábamos de nada importante. Y cuando nos cruzábamos por casualidad en la calle o en la facultad, nos sonreíamos con esa amabilidad vacía que se reserva para los conocidos. Nuestra amistad se rompió. No de golpe, no con una pelea. Fue una erosión lenta, silenciosa. Y quizás, lo más doloroso fue que ninguna de las dos quiso admitirlo en voz alta. Porque hacerlo significaba aceptar que lo que tuvimos, ya no existía. Con el paso de las semanas, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue inmediato ni evidente. Fue como si mi alma, agotada de tanto ruido, comenzara a susurrarme de nuevo. Y yo, por fin, empezaba a escucharla. Ya no esperaba mensajes de Valeria. Tampoco revisaba el celular con esa mezcla de ansiedad y culpa. Me había cansado de sostener algo que no me sostenía a mí. Aún me dolía, no voy a mentir. Porque perder a alguien que fue parte de tu vida durante tanto tiempo no es solo una pérdida, es un duelo silencioso. Una muerte que nadie ve, pero que te deja cicatrices. Recuerdo una tarde en particular. Había llovido toda la mañana, y el aire olía a tierra mojada. Salí al jardín con una taza de té en las manos y Max trotó detrás de mí, moviendo la cola con esa alegría que nunca perdió. Me senté en el banco de madera, el mismo donde tantas veces habíamos conversado las dos, y me permití respirar profundo. No pensé en nada en especial, solo escuché el sonido de las gotas que caían de las hojas, y el corazón que por fin empezaba a calmarse. Fue ahí cuando entendí que no necesitaba respuestas inmediatas. Que no tenía que justificar todo lo que había sentido, ni castigarme por haber estado tan cerca del abismo. Lo importante era esto, había dicho que no y aunque me costara aceptarlo, eso también era amor propio. Poco a poco empecé a reconstruirme. Cambié pequeñas rutinas, salía a caminar sola con Max, volví a escribir en mi cuaderno, cocinaba para mí. Detalles mínimos, sí. Pero cada uno era una forma de volver a casa. También empecé a mirar a Max diferente. Ya no con culpa, sino con gratitud. Porque sin saberlo, él fue mi ancla. Mi recordatorio silencioso de quién era yo, de lo que merecía proteger. Y aunque al principio me costó acariciarlo sin ese nudo en el pecho, con el tiempo, ese gesto volvió a ser puro. Un día, mientras lo cepillaba en el patio, él giró la cabeza, me miró con esos ojos profundos, y apoyó su hocico en mi pierna. Y sentí algo que hacía mucho no sentía, paz. No la paz de evitar un conflicto, sino la que viene cuando te reconcilias contigo misma.
Aprendí que a veces la mayor fortaleza no está en resistir, sino en retirarse a tiempo. En poner límites incluso cuando duele. En decir no aunque nadie más entienda por qué. Y ahí justo en ese momento supe que estaba lista para soltar el pasado y empezar a caminar, esta vez con paso firme. A veces lo más valiente no es avanzar, sino detenerse a tiempo. Hoy entiendo que amar también es saber decir no, incluso a quienes más queremos. Porque una amistad que te empuja a traicionarte no es verdadera compañía, es manipulación disfrazada de cariño. Valeria ya no está en mi vida, y está bien así. Max sigue a mi lado, fiel como siempre, recordándome que la pureza no necesita ser cuestionada. Yo decidí escucharme. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ceder por no perder a alguien, incluso si eso significa perderte a ti mismo? Piénsalo. Porque a veces el mayor acto de amor es hacia uno mismo.